Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Buenas tardes para todos los que estamos reunidos en esta gran familia que es Urantia desde el amor y que ya dijimos que es todo Urantia desde el amor, servicio, amabilidad, en fin. En la entrada estamos contando qué es esta familia, qué es este amor, qué es esta reunión que nos trae a nosotros cada 8 días, todos los lunes acá. Así que todos invitados y los que nos van a ver luego, ya sea en nuestras redes sociales o en esta grabación, también les enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y todo nuestro amor. Hoy quiero para abrir o queremos el equipo para abrir este nuevo año que Marcelino nos ofrezca su oración. Marcelino, invitado a que hagas la oración para esta tu familia. Adelante. Una sorpresa, Angelita, muchas gracias. Bueno, nos disponemos en las manos de la triple presencia y de su equipo celeste y le expresamos nuestro más profundo agradecimiento, Divinísimo Padre, Divinísimo Hijo Eterno, Divinísimo Espíritu Infinito y seres celestiales que se acercan hasta nosotros. Agradecimiento por hacernos existir y no solo por ellos, sino por hacer todo lo posible para que tengamos la claridad de cuál es su voluntad y para que tengamos la claridad de cuáles son nuestras debilidades. Y de esa manera trabajamos esas debilidades para cooperar con máxima fuerza de nuestra capacidad y voluntad para adaptarnos a lo que sentimos que usted nos pide, Señor. Gracias por las experiencias de este año pasado y gracias por las experiencias de este año que se inicia. Ponemos en sus manos todas las intenciones de todos los seres del universo y por supuesto de nuestro planeta y de quienes estamos aquí presentes y quienes se integran más adelante. Que de verdad haya el anhelo de cooperar con ese plan que usted tiene, no solo para que garanticemos la vida eterna personal, sino para que podamos contagiar, motivar, entusiasmar a elegir la vida eterna a las personas con las cuales nos contactamos. Gracias por este equipo, por este grupo que ha hecho posible la siembra de su quinta luz. Que sigamos así dando el todo por el todo. Ponemos de manera muy especial a su hija Esther en esta noche bendita en sus manos, para que sea inspirada a darnos lo que usted quiere que nos dé y que podamos absorber esto no solo para el beneficio propio, sino para irradiarlo a nuestros semejantes. Gracias por seguirnos bendiciendo y darnos esa grandiosa fuerza para triunfar y obtener esa victoria que es la fusión con su divino ajustador. Todo esto lo ponemos en sus manos y le damos gracias por hacer una realidad en el nombre de su amado Hijo Micael de Nevadón, autotorgado en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. 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 Gracias, Gracias, Marcelino. Marcelo. Gracias por esa oración. Bueno, Esthercita, quedamos en tus manos. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. El título ya lo habíamos puesto, pero repítelo. Es todo tuyo. Le damos la bienvenida a Javier Centeno, y a Pablo Andrés Suárez, que se acaban de integrar a esta sala. Adelante, mi Esthercita. Gracias, buenas tardes y cordiales saludos para todos. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, realmente es un honor para mí iniciar 2026 presentándoles un tema que en determinado momento en una meditación me inquietó un poco, porque pues por todo aquello de lo que de lo que está pasando en el mundo, lo que pasó a finales de año 2025, lo que viene pasando. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿En qué vamos? Y
de pronto pues se me aparece, buscando en el libro Urantia, porque sabía que de alguna manera pues ya lo había leído, ya lo había estudiado, empecé a buscar nuevamente para de pronto encontrar un poquito, un rayito de esperanza. Realmente eso era lo que estaba buscando. Y entonces pues le ofrecí a Angelita esta charla. Yo lo titulé Urantia, el planeta que no siguió el plan. Y ya vamos a mirar por qué. ¿Listo? Bueno, entonces yo inicio aquí con una pregunta. ¿Realmente existe un plan divino para la evolución humana y para la evolución de los planetas? ¿Realmente es, seguimos en Urantia estamos siguiendo un plan divino? Bueno, vamos a ver y al final ustedes me van a responder esa pregunta, ¿listo? Vamos a ver entonces, de acuerdo con el documento 52, esta charla lo fundamenté principalmente en el documento 52, pues los que estamos acá, la mayoría pues sabemos más o menos todo este proceso evolucionario que tienen los mundos habitados. Sabemos que mm, no digamos que nuestros planetas, los planetas del tiempo y el espacio, como llaman los reveladores, tienen un plan, ¿sí? Entonces hay digamos que ya sabemos que en los universos locales, pues se desarrollan unos mundos, se juntan una de energía, y cuando estas esferas de pronto se hacen unos estudios para que se determine si puede ser habitada, ¿sí? Entonces empiezan ahí unos, unos seres que se llaman portadores de vida, pues empiezan a hacer su trabajo. En nuestro planeta se habla entonces, hay todo un tema evolutivo, pues se sembró la semilla de la vida, y hubo 5 intentos, el último intento vino del mar o sí, de las aguas, y bueno, y empezó todo este tema de la era prehumana. Pero finalmente, digamos, en este documento se habla de que todo planeta evolucionario tiene más o menos unas 7 eras, unas 7 épocas planetarias. Y nuestro planeta, bueno, entonces esas siete eras vamos a hablar y ellos lo describen como la primera época o era es el hombre antes del príncipe planetario, después el hombre después del príncipe planetario. Después habla del hombre posadánico, después de los hijos materiales, el hombre después de un hijo magisterial, el hombre después de un hijo autotorgador, el hombre después de un hijo instructor y por último, la edad o la época de luz y vida. ¿Sí? Entonces, podemos mirar todo este recorrido habla desde el inicio de la vida hasta la plenitud de luz y vida, y todas estas son las épocas en que transcurre las épocas o digamos, las eras en un planeta evolucionario. Entonces, hablemos del hombre primitivo inicialmente. Entonces, este hombre primitivo arranca, pues, es la primera etapa de un planeta evolucionario. En esta etapa, pues es cuando comienzan los mortales, trascienden ese nivel animal y adquieren la capacidad de elegir adorar al Creador. Y en esta etapa, más o menos sucede entre unos 150.000 a más o menos 1 millón de años. Tiene la duración esta etapa del hombre primitivo. Realmente em, dice que el hombre primitivo o se declara pues que hay ya vida humana en un planeta o vida, digamos, de un mortal en un planeta cuando ese proceso evolucionario, ya sabemos también que empiezan los portadores de vida pues a hacer su trabajo, digamos, evolutivo y en alguna de las
de las razas que están, digamos, en desarrollo en un planeta, y cuando hay conexión con principalmente con dos espíritus ayudantes de la mente, es cuando se declara que es el espíritu de la adoración y el espíritu de la sabiduría. Cuando alguna de esas razas o de esos seres evolutivos hay conexión con esos dos espíritus ayudantes de la mente, entonces ya los portadores de vida empiezan a hacer un trabajo de separación, y ya se empieza a declarar pues que hay vida, digamos, de humanos en ese planeta, digámoslo así, o de mortales. Entonces, en nuestro planeta Urantia, digamos que ese salto cualitativo, pues, de la criatura, del animal o de la bestia al humano, ¿sí? ¿En qué momento exacto dejamos de ser animales? ¿Sí? Entonces, eso ocurre cuando la mente adquiere esa capacidad de elegir adorar al Creador. Y eso más o menos puede suceder entre 150.000 años hasta 1 millón de años. Em, y posteriormente, pues eh, llega el príncipe planetario. Em, en Urantia sucedió que hubo una evolución y surgieron seis razas simultáneamente, y esas razas aparecieron en el orden de los colores del espectro, ¿no? Yo yo decía, bueno, pero los colores del espectro, ¿cuáles son? Los colores del arco iris, curiosamente. Em, y digamos que también aquí sucede que el hombre perfecciona su postura. Entonces hay una postura ya erecta que ya también la estamos perdiendo, ¿no? Hoy en día ya vemos muchas personas así, y por efectos de la tecnología estamos retrocediendo, perdiendo la postura erecta. Em, Habla entonces de la ética de la selva. Dice que en este periodo de tiempo del hombre primitivo, pues la ley de esta edad o de esta época, más o menos, es la ley de la supervivencia física de los más adecuados. Y aquí, digamos, em, habla de que el hombre primitivo no es una criatura pintoresca, es un luchador feroz, vive en cuevas, vive en peñascos o en cabañas o construidos en árboles, en la cima de los árboles. Aquí el gobierno es totalmente tribal. Las características que tiene esta época es que es una era de luchas raciales intensas, donde lamentablemente en Urantia pues algunas razas evolutivas fueron eliminadas, como eh, la raza verde y la anaranjada. Los verdes y los anaranjados se eliminaron pues precisamente por esta eh, este tema de las guerras. Es un capítulo bastante tenebroso y sangriento, la verdad, como lo describen, pero, pero los reveladores describen que sí o sí era necesario para la selección biológica. Entonces, digamos que en este tiempo hay unas características específicas que el hombre aquí empieza a construir herramientas. Al principio, esos animales gigantes dominaban el planeta, pero con el tema del desarrollo también del hombre, de dos factores, principalmente del fuego y de la imaginación inventiva, pues el hombre o los habitantes del planeta en este tiempo, en evolución, pasaron a ser entonces los gobernantes, digamos, del planeta. Se convirtieron en conquistadores de estas bestias indomables. En esta época, pues también surgieron unos gigantes, digámoslo así, em, gozaban o existían unas aves gigantescas que eran aliados, digamos, de los habitantes en ese tiempo, y esas grandes aves que se llamaron fandores tenían capacidad de transportar uno o dos pasajeros y tenían un alcance de vuelo de hasta 800 kilómetros. Estas aves poseían una inteligencia elevada y eran increíblemente afectuosas, describen
los reveladores. Adicionalmente, ellos tenían una comprensión verbal y obediencia a los habitantes de ese tiempo. También aquí en ese momento el nacimiento de la palabra y de la ley. Entonces, en la medida en que ya el hombre eh, mm, consolidaba la postura erecta, pues también surgía el tema del lenguaje. Era un lenguaje sencillo. em, y digamos que también se vieron luces aquí de un tema cultural, digamos, dentro de este tema tribal. El hombre, básicamente en esta época, pues también surge un juicio ético y una voluntad moral. Y aquí básicamente también había un propósito oculto del temor. Entonces aquí empezó también a surgir todo este tema de la religión primitiva, donde era una mezcla de temor animal, una admiración ignorante y mucha superstición. Em, Aunque nosotros hoy en día veamos, y dicen los reveladores que veamos eso un poco atrasado y un poco arcaico, pero en su momento este tema de la religión primitiva cumplió una función vital. Hubo un dominio del temperamento, que esto sirvió pues para controlar a criaturas feroces, hubo una base civilizatoria que preparó el terreno para la futura sociedad, y hubo una labranza espiritual que fue necesaria para recibir posteriormente la semilla de la religión revelada que trajo el príncipe planetario. Entonces, en este tiempo también llegó el monitor divino o el ajustador del pensamiento. No llegó a todos los humanos, pero sí digamos que había aquellas personas o aquellos humanos que de una u otra manera mostraban una alta capacidad, digamos, de adoración y de sabiduría, pues em, fueron receptores de ajustadores del pensamiento en ese entonces. Digamos que finalmente, pues el hombre primitivo, pues a la luz de esta civilización actual, pues parece una tragedia brutal, ¿sí? Pero desde la perspectiva del universo, como dicen los reveladores, es una escuela necesaria. Entonces, en todos los planetas habitados, em, digamos que esta era del hombre primitivo es necesaria. O sea, es necesario pasar por todo este proceso en el que la sabiduría no se regala, se gana a través de la experiencia. Y también comprenderán la razón de que esta larga y dolorosa lucha a medida que avanza en su propio camino, digamos, hacia el paraíso. Digamos que era necesario que nuestros antepasados eh, pasaran por esta etapa, ¿sí? Para poder nosotros hoy estar pensando que es posible alcanzar un, una, un mundo un poco más amigable. Entonces, más allá de la supervivencia física, ¿qué ocurriría con aquellos que morían o qué ocurría con aquellos que morían antes de la civilización? Entonces, aquellos que eran habitados por el ajustador, muchos fueron elegidos como sobrevivientes, son guardados por los arcángeles para su resurrección subsiguiente y la fusión con el espíritu. Bueno. Después de esta época del hombre primitivo, pues llega el príncipe, es el fin de una era y llega el príncipe planetario, aproximadamente 100.000 años después de que el hombre adquiere la posición erecta y la voluntad funciona plenamente. Este príncipe planetario es enviado por el soberano del sistema tras el informe de los portadores de vida, y los mortales reciben al séquito visible con admiración y reverencia. La era del hombre primitivo termina y comienza la civilización. Entonces, en esta era, básicamente, pues nuestro legado heroico, digamos, todo lo que somos hoy, nuestra seguridad, nuestra cultura, nuestra espiritualidad descansa sobre los hombros de aquellos cazadores feroces que eligieron sobrevivir. Su lucha en la selva permitió nuestra búsqueda en las estrellas.
Su temor sentó las bases de nuestra fe y este fue el amanecer de la voluntad humana. Entonces, la segunda era que relata, digamos, el libro Urantia, dice el hombre después del príncipe planetario, la evolución de la civilización bajo un régimen normal. Entonces, todas estas eras por las que pasa, digamos, un mundo evolucionario, el comienzo de una nueva dispensación, entonces, inicia con la llegada del príncipe, aparece el gobierno en la tierra, es el fin de de la barbarie absoluta y el inicio de una época tribal avanzada. El caso de Urantia, digamos, en un mundo normal se alcanzan estados elevados de civilización. En Urantia, la rebelión alteró drásticamente este régimen. O sea, el orden, ya sabemos pues que nuestro planeta, el príncipe planetario que fue enviado en su momento, se unió pues a la rebelión y todo el orden se alteró. Pero bueno, siguiendo entonces con el orden de otro planeta, no hablemos de Urantia, los árboles espirituales, la religión evoluciona del temor y la ignorancia hacia una religión de revelación. Antes del príncipe planetario, pues hay muchos temores, hay temores primordiales, entonces hay mucha superstición, ya sabemos que se adora la luna, el sol, las estrellas, el agua, el viento, o sea, y que todos los fenómenos naturales, como el hombre no tenía el poder de controlarlos, pues se lo achacaba a estas fuerzas naturales, pues la achacaban de manera sobrenatural y pues digamos, había muchos temores. Con el príncipe planetario, pues ya se empieza a migrar a estas revelaciones de verdad y se empieza a manifestar cómo es la organización del universo. En el caso de Urantia, nosotros los urantianos, pues no nos hemos librado completamente de la etapa del temor. Nuestro mundo diverge del curso promedio del progreso espiritual. Ya sabemos que todavía hay mucha, incluso en las religiones actuales, eh, todavía nos enseñan tener temor de Dios y no amor a Dios. Y ese temor, pues, se actúa muchas veces por miedo a, a una olla ardiente, pues, que realmente amar y seguir un plan y a hacer una conexión con el espíritu. Em, este príncipe planetario no es el príncipe de la paz, no es. Este príncipe, en esta gran edad de la dispersación racial y el nacionalismo intenso, las luchas tribales continúan, o sea, siguen habiendo guerras, aunque con menor gravedad. El color es la base de las agrupaciones nacionales en el caso de un planeta en el que sigue el orden normal y cada grupo busca el aislamiento y desarrolla idiomas separados. Esto sucede en esta época del príncipe planetario, pero ya empieza a haber un gobierno de nación, o sea, ya hay agrupaciones y hay un gobierno de nación, ya no es un tanto el tema tribal como en el hombre primitivo. Y aquí también hay un gran logro social en esta época que pues, se pasa a la aparición de la vida familiar. Entonces, de la organización tribal pasa a una vida nacional y a una vida familiar. En esta época, pues, se materializa, digamos, todo el tema de la vida del hogar. Ya los hombres dejan de ser tan nómadas y ya empiezan, pues, a sentarse en civilizaciones y en grupos un poco más grandes. En un planeta normal, em, normal, no en Urantia, hay una igualdad entre los sexos, los mundos normales establecen una igualdad plena entre los sexos. Como paso preliminar a la vida hogareña ideal, estos son los arbores de la era de oro del hogar. Pasan de ser cazadores, entonces aquí la idea de familia es incompatible con la vida nómada, hay la aparición de agricultura y moradas fijas, hay domesticación de animales y hay artesanías hogareñas, hay poco desarrollo mecánico, la invención pertenece pues a una era siguiente, aquí no hay tanto
un tema de invención, pero sí hay mucha creatividad para eh, la, mm, la creación, digamos así, de herramientas y de el tema de los cultivos. Em, aquí sucede la cúspide de la evolución biológica. Las razas se purifican para alcanzar la perfección física y la fuerza intelectual. Se promueve el crecimiento de los tipos más elevados y se disminuye proporcionalmente las razas inferiores. Esto es un trabajo de el príncipe, de la era del príncipe planetario y de sus séquitos, o sea, de fortalecer aquellas razas más elevadas y disminuir proporcionalmente las razas inferiores. Entonces, en un mundo normal, se restringe la multiplicación de individuos mentalmente defectuosos y socialmente ineptos. Pero en Urantia, caramba, el falso sentimiento de nuestras civilizaciones dice, protege y perpetúa linajes defectuosos que la naturaleza habría eliminado hace mucho tiempo atrás. Hasta el día de hoy se sigue protegiendo estas civilizaciones y, digamos, linajes defectuosos. Em, Entonces, aquí, digamos, se habla un poco y los reveladores hablan del altruismo verdadero versus el sentimentalismo, ¿no? Dice que no es ternura ni altruismo prodigar compasión inútil a linajes inferiores insalvables. El ministerio mortal sin egoísmo hacia aquellos que no han perdido su herencia moral sin perpetuar las cepas socialmente inadecuadas. Entonces, aquí hablamos de un sentimentalismo, pues, de que tenemos que proteger al desvalido, etcétera, pero pues en un mundo evolucionario de una manera correcta, pues, aquellos que estaban mentalmente y físicamente, digamos, fuera del orden, pues no sobrevivían al tema natural. Em, Al final de esta dispensación del mundo del príncipe planetario, pues el planeta está listo para la llegada de los Adanes o de los elevadores biológicos. Ya hay un gobierno establecido, ya hay una vida familiar y un hogar consolidados, ya hay una agricultura y un sedentarismo y hay una pureza biológica alcanzada. Entonces ya al final de este periodo del príncipe planetario ya está listo em, para que lleguen los Adanes, los Adanes, Adán y Eva, los elevadores biológicos. Entonces, el amanecer del hombre posadánico, que entonces sería la otra etapa, dice, habla de la segunda gran dispensación de la gracia y el ministerio evolutivo, y dice, habla de una exploración de la época diseñada para transformar la vida planetaria, elevar la biología mortal y preparar la civilización para la hermandad universal. Entonces, pues aquí ya sabemos pues que el prerequisito es evolutivo, que el hombre primitivo ha evolucionado o ha ascendido tanto como es posible en la en la escala biológica y se inaugura una nueva orden. El hombre primitivo pues ya tiene una posición erecta, hay un ímpetu original de la vida evolutiva y se debe completar, pues, digamos, dentro de esa evolución, pues, el curso, el hombre debe alcanzar la cúspide del desarrollo animal y ese hito, pues, activa la llegada de la segunda orden de filiación. Estos son los elevadores biológicos, que es el hijo y la hija material, que son enviados por el soberano del sistema local. ¿Sí? Estos administradores llegan con un propósito dual, ser gobernantes planetarios y hacer un mejoramiento genético. Entonces, la misión de los Adanes es influir en la transición de la civilización y purificar los linajes raciales. El método, básicamente, es ellos no se mezclan inmediatamente o directamente con los evolucionarios del planeta, se mezcla su progenie, es movilizada durante generaciones antes de iniciar la amalgama racial, o sea, ellos deben tener muchos hijos de la raza violeta en el planeta
que van o a donde llegan para que estos posteriormente pues se mezclen con el hombre, digamos, evolucionario. Entonces, pues aquí la idea es que haya una nueva sangre y una nueva mente. Entonces, el intelecto, hay una elevación inmediata de la capacidad cerebral, en el espíritu hay una aceleración del progreso espiritual y en el tema físico hay un mejoramiento corporal y hay una eliminación de tendencias bestiales defectuosas. Entonces, hay una purificación de los linajes. La donación del plasma vital adánico a las razas mortales desencadena una transformación inmediata en los mundos normales, ¿sí? Entonces, básicamente, pues el tema del el hombre primitivo es carnívoro, se mezcla con un hijo material que es vegano y la consecuencia de ser un hombre posadánico omnívoro. Sí, entonces el origen doble de las razas posadánicas explica nuestra anatomía moderna, posee vestigios anatómicos tanto de antepasados herbívoros como de carnívoros, y la síntesis biológica crea una especie capaz de subsistir con una amplia gama de alimentos del reino animal y vegetal. La arquitectura de la civilización en esta época, pues pasamos de ser cazadores y pastores a ser agricultores y horticulturistas, y 10.000 años de transformación a una madurez, una civilización urbana e industrial, y en 25 años más, pues para alcanzar una plenitud. Es que 25.000 años de administración conjunta usualmente preparan al planeta pues para el siguiente paso evolutivo. Entonces dice que en esta época pues hay una edad de invención y también se conoce el tema de la energía. Se conoce esta época como la dispensación posadánica, es la edad de oro de la exploración, la manufactura y el control de las fuerzas naturales. Miren que desde la época de Adán, o sea, pos Adán y Eva, debieron pues surgir todo el tema eh, de el desarrollo de máquinas y de inventos en el planeta. El contexto en nuestro planeta, pues Urantia está experimentando actualmente esta fase de desarrollo científico y físico, dicen los reveladores, o sea, 1900, 2000, em, aunque se encuentra atrasada una dispensación o más em, una dispensación o más respecto al plan planetario promedio. Entonces, fíjense que ellos en 1900, cuando se entregó el libro, 1934, 50, bueno, dicen que estamos atrasados en una dispensación. Las dispensaciones, según el libro Urantia, suceden cada 1000 años o suceden dispensaciones de 1000 años aproximadamente. Ese es nuestro atraso el día de hoy. Em, en esa época, pues se logra un solo pueblo, un solo color. Dios ha hecho todas las naciones de una sola sangre, expresan los reveladores. Al final de la dispensación, las razas están tan mezcladas que el conflicto racial desaparece por obsolescencia. El resultado es una raza amalgamada de tonalidad aceitunada con visos violeta, el blanco racial de las esferas, le dicen los reveladores. Y la dispensación del internacionalismo. Entonces aquí hablan que se logra un gobierno mundial de la monarquía al paternalismo, el gobierno es representativo, la sociedad pasa a ser del nacionalismo a la hermandad planetaria y la comunicación, los idiomas raciales ceden paso a la lengua del pueblo violeta. Esto en un planeta normal. Raramente se logra la paz universal y la cooperación sin un idioma común, dicen los reveladores. En esa época, pues hablamos de un renacimiento cultural, los siglos finales de la época posadánica presencian un despertar mundial, hay un nuevo interés por el arte, la música y la literatura, aparece una verdadera filosofía donde hay intereses en realidades intelectuales, no en tanta banalidad. La religión deja de ser nacionalista para convertirse en un asunto planetario, entonces aquí ya acuérdense que ya pasamos en la era del príncipe planetario, de esa religión del temor a una religión de la revelación. Yo me atrevería a afirmar que aquí entonces ya hay una religión del espíritu.
Hay una madurez espiritual y el ministerio, digamos, celestial. El planeta alcanza su plena cuota de ministros celestiales. Los ajustadores del pensamiento son otorgados en números crecientes, o sea, ya hay cada vez más ajustadores del pensamiento, hay más mortales que se convierten en candidatos para la fusión eterna. Se revela la verdad hasta el nivel de la administración de las constelaciones, o sea, lo altísimo. Si tuviéramos en un planeta normal, tendríamos revelación hasta, bueno, en esta época, hasta los altísimos. Em, y entra el umbral de la tercera orden. El objetivo final de la sociedad posadámica es la hermandad del hombre, la paz mundial, el cese total del conflicto racial, la aminosidad nacional, o sea, va a haber mucho nacionalismo, y se señala que el planeta está maduro para la llegada del hijo magisterial. Entonces, en esta época, básicamente, pues de la bestia al hombre y del hombre al ciudadano planetario. Básicamente, esto es lo que marcaría la época post-adánica. Posteriormente, después de la época posadánica, pues sigue la cuarta época planetaria y habla del hombre después del hijo magisterial. Este hijo magisterial habla en el umbral de la madurez, es una época inaugurada por razas vigorosas y mezcladas, entonces ya sabemos que es una raza como aceitunada. Literalmente una sola sangre, sin problemas de raza ni color. Hay paz y tranquilidad establecida y hay una hermandad global en florecimiento. El príncipe planetario, básicamente, pues, y los hijos materiales son de origen, digamos, del universo local, pero resulta que en esta época, este hijo magisterial viene del mismo, es un representante del paraíso en una misión magisterial. A diferencia de las acciones judiciales, o sea, ya sabemos que los abonales, bueno, también los que tenemos cierto estudio, digamos, en este tema en el libro Urantia, ya vemos que hay tres tipos de hijos paradisíacos, ¿no? Los Micaeles, que son los hijos creadores, los hijos abonales son magisteriales, los dainales o los trinitarios. Entonces, la llegada de este hijo magisterial, ellos, los hijos magisteriales también inauguran lo que llamamos los juicios planetarios. Pero la misión de este abonal en esta época, en un planeta evolucionario normal, no viene con acciones judiciales, o sea, es un hijo que se encarna, ¿sí? Se encarna, pero no nace ni muere. Em, Vive por generaciones como un gobernante visible, o sea, se le puede ver, está encarnado, no viene con acciones judiciales, como ya les comentaba, pero no nace de mujer, ¿sí? Y no muere, o sea, es algo similar a lo que en Urantia hizo Maquiventa Melquisedec. Sí, Maquiventa, que es una orden también del universo, de un hijo eh, creado en el universo, no viene del paraíso, no vino del paraíso, pero es algo similar a lo que hizo Maquiventa en nuestro planeta Urantia. Entonces, que vino antes del hijo autotorgador. Los hijos magisteriales llegan antes del hijo autotorgador y ellos básicamente pues son visibles en planeta. Normalmente hay una revelación ampliada, hay una nueva dispensación que equivale a un nuevo horizonte. Viene a presentar, digamos, más allá de del conocimiento hasta los altísimos. Recuerdan ustedes que la revelación en ese planeta, en los Adanes y Eva, pues se revelan hasta los altísimos. Un hijo magisterial viene a revelar un poco más allá de los altísimos. La verdad se extiende para describir asuntos del universo local y todos sus tributarios. La religión revela
y rompe los límites planetarios, o sea que hay una revelación un poco más allá. Y en esta época, miren qué tan chévere. La gente es un poco más refinada, es ética e inteligente. El tiempo libre se dedica al automejoramiento y al avance planetario. El trabajo diario sucede en 2,5 horas y es necesario pues para mantener la independencia económica. Qué chévere. La elevación biológica, entonces aquí sucede que hay una purificación ulterior de linajes raciales, hay una restricción ética de la reproducción entre los individuos menos adecuados. Ojo con eso. Entonces, fíjense que en esta época del hijo magisterial hay una eliminación de linajes débiles para fortalecer el vigor de la raza unida. Aquí el tema de la reproducción entre los individuos es un poquito más, digamos, más asistida y hay un poco más de conocimiento sobre el tema de la reproducción. Hay una administración social, hay un autogobierno en su máxima expresión, se honra y elige solo a los líderes más adecuados para sobrellevar las responsabilidades sociales y políticas, y es el tipo más elevado de gobierno representativo. Entonces, aquí no es cualquier persona que decide que puede ser elegido, se va a elegir, sino que hay aquí un conocimiento y hay una ética para ser representantes sociales y políticos. Em, Hay un retorno a lo no natural, el retorno a lo, perdón, a lo natural, el fin de la civilización compleja y artificial. Hay menos prisa, hay más vida, hay una exigencia más natural y eficaz. La sociedad abandona la complejidad innecesaria. En esta época, pues hay una cúspide cultural, la edad de oro del arte, la música, el aprendizaje superior. Las ciencias físicas alcanzan su límite máximo de desarrollo. El enfoque gira hacia lo interno y hacia lo estético. O sea, esto debe ser una belleza. Los monitores divinos, o sea, los ajustadores del pensamiento, moran en la mayoría de las personas en esta época. Ya el otorgamiento aún no es universal ni automático. Las criaturas de voluntad todavía deben elegir a los monitores misteriosos para lograr la fusión eterna. O sea, aquí aquellos que cuentan con ajustador deben hacer un reconocimiento y deben hacer una elección de fusión para lograr la fusión. Pero hay un gran despertar, el esclarecimiento espiritual, hay un gran esclarecimiento espiritual mundial, un despertar religioso masivo que señala la terminación de la época y el planeta está listo para el siguiente paso evolutivo. Miren, fíjense que em, digamos que vienen siendo entonces revelaciones también que van sucediendo, digamos. Aquí entonces sucede entre 25.000 y 50.000 años la era de un hijo magisterial y la duración estimada de esta dispensación em, eh, en Urantia, que no sucedió. Dice que el tiempo necesario para la evolución paciente y natural. Em, Perdón, se me quedó la presentación ahí. Em, Posterior a esta época, digamos que hay misiones sucesivas, entonces, ¿qué pasa si el planeta no está listo? Ellos dicen, los reveladores, que si el planeta no está listo para la siguiente etapa, pues hay una posibilidad de una segunda misión de unos hijos magisteriales. Cada llegada marca una nueva dispensación y el objetivo final, pues, permanece inmutable. O sea, el plan es que siga su destino final. Entonces, básicamente, estos hijos magisteriales son la antesala para un hijo, la llegada de un hijo autootorgador. En la plenitud del tiempo, un hijo magisterial nacerá como un hijo del paraíso. Esto marca la inauguración de la quinta época mortal.
Em, entonces aquí básicamente pues sucede que hay un hombre transformado, hay una sociedad, digamos que una sola sangre, hay paz mundial, en la vida pues son solo 2,5 horas de trabajo y pues se retorna a la simplicidad, el espíritu, hay un gran despertar religioso y básicamente esto corresponde pues a una utopía práctica, ética y espiritual. Posteriormente a esto pues viene la época del hombre después del hijo autotorgador, una nueva era de luz y vida. Entonces, este hijo eh, autootorgador, normalmente, eh, cuando llega un hijo, pues dice que en los mundos normales, un hijo paradisíaco aparece solo cuando se alcanza la madurez ética y el desarrollo intelectual máximo. Estos hijos pertenecen habitualmente a la orden abonal o magisterial y su llegada marca la preparación para la espiritualización global del planeta. En un mundo normal, pues digamos que esto sucede entre uno, digamos, Urantia no recibió a un hijo abonal, sino que llegó su propio hijo creador, Micael de Nevadón. Llegó en un momento en el que el planeta no estaba en su apogeo ético, fue elegido y fue elegido pues para el auto-otorgamiento final, un acontecimiento único en la historia del universo local. Entonces, em, el auto-otorgamiento de un hijo creador solo sucede una vez en el universo local. Em, de resto, en los otros mundos, entonces seguramente nosotros tenemos aquí varios vecinos, ellos no han recibido o no van a recibir a a un hijo creador, o sea, Micael de Nevadón no se va a volver a auto-otorgar, solamente se otorgó una sola vez y fue en nuestro planeta. Em, Escogió nuestro planeta, pero no era el momento, pues realmente él sabrá por qué lo escogió, pero no era el momento según este desarrollo normal de un mundo evolucionario. En esta era, en un mundo, en otro mundo, no en Urantia, llega un hijo abonal, nace de mujer, em, digamos que una raza, encuentra una raza con hambre de realidad cósmica, una cultura moral. El objetivo de esta llegada, pues, es la penetración de la verdad y la comunión con la realidad espiritual. El regocijo de vivir se eleva a alturas celestiales, suplantando los regímenes burdos del pasado. Em, ¿Qué pasó? Pues que se rompe también aquí cuando llegó eh, el hijo autotorgador a nuestro planeta, pues se rompió el aislamiento de la rebelión y debido pues que nuestro planeta estaba aislada espiritualmente debido a la religión, perdón, a la rebelión de Lucifer y del príncipe Caligastia, había un bloqueo. Antes de Cristo Micael, las almas dormían hasta resurrecciones especiales. Los reveladores cuentan que incluso Moisés tuvo que esperar esta resurrección especial para poder avanzar, porque las almas estaban represadas aquí en el planeta, o bueno, no sé dónde, em, hasta cuando sucedió el tema de la resurrección, la dispensación de Cristo Micael. Em, entonces, el hijo autotorgador vivió y murió, o sea, vive y muere para restablecer la verdad paradisiaca en la carne, o sea, un hijo autotorgador en cualquier otro planeta debe vivir y debe morir como cualquier mortal evolucionario. El resultado, digamos, en nuestro planeta, en Urantia, desde el día de Pentecostés, es que el camino está abierto, o sea, se rompió con ese aislamiento y los mortales ahora proceden directamente a las esferas morontiales al morir. El aislamiento ha terminado. Sucede también que cuando este hijo autotorgador llega a un planeta, pues cuál es, digamos, como el avance. Hay una resurrección, ellos van al Padre, a la diestra del Padre Universal,
hay una aceptación de su misión, ¿no? y del trabajo que ellos hicieron. Esa misión es aprobada en el paraíso. Y entonces hay un regalo, el regreso, regresa mediante el espíritu de la verdad. El espíritu del Hijo triunfador se derrama sobre toda carne. Em, los ajustadores, junto con el espíritu de la verdad, entonces se emite un nuevo edicto divino, y es que antes estaba reservado para poco, ahora los ajustadores se otorgan a todas aquellas criaturas de mente normal, em, y llega a la edad que llegan a la edad de la primera decisión moral o responsabilidad moral. Esta era de progreso, esta era del post-autotorgamiento. Esperen, no, gatita. Esta era de post-autotorgamiento es un tiempo de inmensa transformación, hay una evolución del carácter y la regla de oro se convierte en una práctica operativa real. Caramba. Las enseñanzas de Jesús se aplican finalmente a una sociedad espiritualmente capacitada. Aquí hay una victoria también biológica, dice que la salud, las enfermedades es prácticamente dominada mediante la ciencia y la herencia adánica. La sociedad, entonces en esa época la delincuencia y la degeneración son eliminadas por reproducción selectiva y un mundo sanado físicamente como base para el crecimiento espiritual. Em, en esta época la esperanza de vida supera los 300 años. ¿Sí? Y la duración promedio de la vida se extiende drásticamente. Este tiempo extra permite una maduración de la sabiduría y el carácter imposible de vidas cortas. El hombre domina su vehículo físico, o sea, domina su cuerpo. La disminución gradual de la supervisión de la estatal, hay autogobierno genuino, se necesitan menos leyes porque el individuo ya se gobierna a sí mismo. Las ramas militares desaparecen, la resistencia nacional se vuelve obsoleta. Y en esa época hay una raza, una mezcla biológica armoniosa, hay un solo idioma, una comunicación universal, una sola religión, una espiritualidad compartida. Y las naciones pueden persistir geográficamente, pero la armonía internacional es absoluta. No hay peleas por petróleo, ni por oro, ni por ningún material. Los asuntos mortales alcanzan un nivel de perfección casi absoluto, y esta es una verdad, una edad grande y gloriosa, el resultado inevitable de seguir el camino del Hijo Creador, en caso de Urantia, o de un hijo paradisiaco o amoral o magisterial en el caso de otro planeta. Entonces, ¿qué pasó en Urantia? ¿Qué pasa aquí? Es que resulta y acontece que el hijo em, los hijos autotorgadores o otorgantes no se vuelven a encarnar, no vuelven a la carne. Su regreso será en glorias con huestes seráficas. Mientras tanto, digamos, el espíritu de la verdad guía a Urantia hacia su destino cósmico. Em, Nuestro hijo creador, autotorgante en este planeta, prometió volver. Él dijo que volvería, y los reveladores afirman que es una promesa y que sí va a volver, pero no lo podemos esperar que lo vean los ojos, estos ojos carnales, ¿verdad? No va a volver en la carne. Dice que su regreso pues será en gloria con las huestes seráficas. Seguramente pues en espíritu, como lo es en estos momentos. Eh, Hay la siguiente edad es la edad post-otorgadora en Urantia. Entonces, aquí pues la paradoja del príncipe de paz. El mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. En un mundo normal, la llegada de un hijo autotorgador inicia una dispensación de paz mundial en donde las naciones ya no se aprenden en la guerra. Sin embargo, en Urantia, pues se recibió la advertencia contraria. O sea, aquí va a haber guerra y van a haber rumores de guerra, y no porque esa sea la voluntad del Padre, sino porque es que es el orden natural de la evolución del planeta. Un planeta, digamos que
fuera de ritmo es Urantia. Em, el diagnóstico es que Urantia es un planeta confuso y desordenado que no procede en el orden normal de la procesión planetaria. La realidad es que las influencias saludables que usualmente acompañan a un hijo de Dios no pudieron arraigarse instantáneamente en un suelo tan turbulento. O sea, las enseñanzas y toda la influencia que dejó nuestro hijo creador eh, mm, tuvo que, de hecho, se perdió mucha información, ha sido manipulada mucha información. Digamos que las influencias no pudieron ser arraigadas en este planeta. Entonces, digamos que ese puentecito, esa insuficiencia de esta evolución aislada, digamos, los ajustes planetarios que han sucedido, pues estamos en ese proceso, pero habla de que la evolución social por sí misma y sin ayuda no puede lograr la hermandad en una esfera espiritualmente aislada. La revelación religiosa se vuelve esencial. Y creo que por esto es que los reveladores apelaron, o porque se apeló mucho pues de que existiera esta quinta revelación del libro de Urantia. Y dice que aunque la hermandad espiritual es inmediata a través de Jesús, la hermandad social requiere una construcción deliberada. O sea, necesitamos seguir construyendo la hermandad. Em, entonces, los reveladores hablan de que en esa época o que nosotros tenemos, hablan de cinco, como cinco, uy, caramba, ¿qué pasó? Perdón, están viendo, no sé qué pasó aquí. Los reveladores hablan como de cinco etapas o cinco recomendaciones, digamos, para ir logrando eso. Habla de una fraternidad social, entonces una multiplicación del contacto humano. Dice que una multiplicación del contacto social internacional e interracial. em, Asociaciones fraternas mediante los viajes, el comercio, juegos competitivos. Hablan de que debe haber una comunicación, un desarrollo de un lenguaje común y aumento de personas multilingüísticas, pues para que haya em, una comprensión mejor, digamos, y un intercambio racial y nacional de estudiantes, maestros, filósofos, industriales. Bueno, dice que esa fraternidad social pues se debe empezar o se debe continuar, digamos, fortaleciendo esta multiplicación del contacto humano. Habla de otro ajuste y habla de la fertilización intelectual cruzada. Dice, la cura para la ignorancia y la sospecha. La ignorancia produce la sospecha y la sospecha es incompatible con la compasión. El intercambio de literatura nacional y racial habla de una familiarización profunda con el pensamiento y los sentimientos de otras naciones, conocer las culturas de otras naciones y un reconocimiento de la locura del egoísmo sin mitigación. Eh, el otro ajuste que se debe hacer es el despertar ético, la conciencia moral como filtro. Ellos hablan de desenmascarar la inmoralidad de la intolerancia y la lucha. Habla de condenar los males de la envidia nacional y los celos raciales. Habla habla de vivir la regla de oro a través del discernimiento espiritual. En los ajustes 3, habla de una conciencia moral, que solo los seres morales pueden buscar jamás ese discernimiento espiritual que es esencial para vivir la regla de oro. En el ajuste 4 habla de la sabiduría política. Entonces, que haya una madurez emocional y de autocontrol, que haya una sagacidad política egoísta. Una sagacidad política egoísta es suicida.
destruye la supervivencia del grupo. Habla de una sustitución del arbitraje bárbaro de la guerra por la adjudicación civilizada y de estadistas sabios que promuevan el interés nacional sin dañar el bienestar de la humanidad. Y por último, habla dentro de esos ajustes que debemos hacer, pues para lograr, digamos, superar, digamos, esta etapa que nosotros que tuvimos esta etapa del autootorgamiento de un hijo paradisiaco. Habla del discernimiento espiritual y dice la paternidad de Dios como base de la hermandad del hombre. Habla de una transformación espiritual, es el camino más rápido hacia la hermandad social y que el mecanismo es aumentar la capacidad del alma para comprender y amar a todos los demás mortales. ¿Se imaginan ustedes esto? Entonces, la técnica, digamos, del acelerador, dice la única técnica para acelerar la evolución social es aplicar presión espiritual. El amor fraterno y la comprensión mutua actúan como civilizadores trascendentales y es una presión desde arriba y un crecimiento desde abajo. Mis queridos amigos, dice, la única técnica para acelerar nuestro planeta es una evolución social. La evolución social es la presión espiritual, ¿sí? Entonces, crecer desde abajo. Y bueno, finalmente una visión de la normalidad, si pudiera ser y ellos dicen, miren, si ustedes pudieran ser trasplantados a un planeta normal, parecería que vivían el cielo de las tradiciones humanas en ese planeta. Un planeta normal que ha seguido todo este proceso, que no fue, digamos, afectado por el tema de la rebelión, ni por el error de Adán y Eva, pues estaría viviendo el cielo en la tierra en estos momentos. Un mundo conectado a los circuitos espirituales y emisiones universales, difícil de creer que es simplemente una esfera mortal en evolución normal. Es difícil, o sea, estaríamos viendo que es un poco complicado. El destino es esa reconexión universal, es el destino de Urantia. Dicen los reveladores que Urantia está destinada a unirse a los servicios de reflexividad del superuniverso y disfrutar de las ventajas de la ciudadanía cósmica. La construcción del puente comienza con la transformación personal. Eso me encantó. Entonces, todos aportamos a la construcción de este puente, ¿sí? Con nuestra transformación. Y por último, los reveladores hablan de que la última edad es el amanecer de la edad de oro, el hombre después del hijo instructor. Entonces, después del hijo otorgador viene un hijo instructor. Dicen que los hijos instructores llegan a los mundos evolucionarios, estos hijos divinos de la Trinidad paradisiaca, ¿sí? Nuevamente encontramos que Urantia pues está por fuera, digamos, del ritmo de las esferas, de las otras esferas, ya que Jesús ha prometido volver. Y como Jesús ha prometido volver, no sabemos si viene antes o después de un hijo instructor trinitario. Em, bueno, los reveladores dicen que esa promesa sí o sí se va a cumplir, pero pues estamos ahí esperando que si va a ser antes o después. Los hijos instructores vienen en grupos a los mundos en vías de espiritualización. Un hijo instructor planetario es asistido por un grupo, asistido y apoyado por 60 hijos primarios, 12 hijos secundarios y 3 de los más elevados y más expertos de la Orden Suprema de los Dainai. ¿Sí? Es una contribución directa de la Trinidad al esfuerzo evolutivo y la misión de estos hijos pueden durar 1000 años. El objetivo es efectuar la transición de la evolución a la luz y vida y el reino de los cielos está apareciendo en la tierra, literalmente. La verdad se amplía para incluir el universo central, entonces aquí ya tenemos revelación del universo central.
Aquí ya hay fusión en estos mundos, ya hay fusión con los ajustadores del pensamiento. Esta fusión sucede ya en la carne, digámoslo así. La muerte natural se vuelve cada vez menos frecuente, o sea que aquí ya no, el escape terrestre ya no es a través de la muerte, sino a través, digamos, ya de la fusión con estos ajustadores y la expansión de la verdad y de la vida en esta época. Hay una nueva biología planetaria, entonces la longevidad, la vida se acerca más o menos a los 500 años. Hay una eliminación de la degeneración y de las enfermedades por completo, 100%, y hay un control inteligente de la reproducción. Y aquí se afianza este control inteligente de la reproducción y ya hay una demografía, digamos, ya casi que en estado de perfección, diríamos, comparado con lo que tenemos ahorita. Ya ha pasado un gobierno político al autocontrol, finalmente el gobierno desaparece el gobierno representativo, emerge un gobierno del autocontrol individual y la administración consiste pues en una coordinación económica y de servicio social. En esta vida de la edad de oro, pues hay un trabajo, se trabaja solo 1 hora diaria. Qué delicia. Hay un interés profundo en noticias del cosmos, o sea, ya hay conexión, entonces ya estamos pendientes de las noticias de lo que sucede afuera del planeta y hay una vida placentera, libre de luchas. Em, Hay justicia, misericordia, lealtad, entonces aquí en esos planetas ya hay una lealtad planetaria auténtica al Ser Supremo. Ya sabemos y ya los habitantes de los planetas ya saben que cuánta decisión toman les está aportando el Ser Supremo, entonces ya se toman decisiones con una lealtad auténtica a este ser. Hay una sociedad que practica la justicia y vive en la misericordia. Hay un estado, en el estado las dificultades físicas se han solucionado. La elevación sucesiva del mundo, entonces pues ya hay misiones recurrentes de los hijos instructores y hay un juicio periódico por los hijos magisteriales. Fíjense que ya se va evolucionando una calidad de casi de perfección y las alturas cada vez hay mayor sabiduría en esta edad. La consumación de la soberanía, entonces el príncipe planetario ya es elevado a un soberano planetario y el soberano del sistema proclama el ingreso a la era de luz y vida. La profecía de Juan, entonces aquí cuando Juan expresa que yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que Juan estaba visualizando era esta etapa avanzada planetaria al final de la misión de los hijos instructores. Y también pues cuando se expresa que que es una generación elegida, una nación sagrada, un pueblo excelso, digamos que para proclamar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de la oscuridad a la luz maravillosa, cuando el Salmo exclama esto, es que también está percibiendo que aquí hay somos sacerdotes, digamos, ya hay una vida en sacerdocio, pueblo escogido y de avance, digamos, ya de casi de perfección. Em, no importa los antecedentes ni el pasado que tengamos nosotros, aquí los reveladores dicen, miren, tarde o temprano la gracia de Dios inaugurará esta era en Urantia. Esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra en la cual mora la rectitud. Y bueno, del tiempo al vestíbulo de la eternidad, aquí se inaugura pues la era de luz y vida. Eh, en síntesis, las características de esta época pues habla de las siete eras, el hombre primitivo, el hombre después del príncipe planetario, el hombre después del hijo material, el hombre después del hijo magisterial, el hombre después del hijo autotorgador y el hombre después del hijo instructor trinitario. Y bueno, aquí se hace pues una, una comparación en cuanto a términos de raza. Entonces, en el hombre primitivo hay muchas razas.
y ya a partir del príncipe planetario ya se mezclan las razas hasta llegar a una sola raza. Hay una capacidad intelectual, entonces en el hombre primitivo muy baja, en la capacidad intelectual es casi muy baja y tendiente pues al tema animal. Con el príncipe muy baja pero pues se está mejorando. Con los hijos materiales es baja, pero pues está mejorando. Con el hijo magisterial la capacidad intelectual es media, igual que con el hijo autootorgador, pero ya con los hijos instructores la capacidad intelectual es muy alta, es alta, muy alta. La igualdad de los sexos, el hombre primitivo no hay igualdad, se comienza a hablar de igualdad de los sexos. Hay una igualdad creciente con el hijo material, con el hijo magisterial sigue creciendo esa igualdad y con el hijo instructor, ya cuando en la época de luz y vida hay una igualdad lograda. En la vida familiar es caótica, en el hombre primitivo es inmoral, con el príncipe hay una mejora gradual, hay una mejora notable con los Adanes, hay una mejora notable con el hijo magisterial y con el autootorgador, y la vida familiar ya es la ideal con el hijo instructor trinitario. En el hombre, en la organización social, digamos que hay tribus y guerra con el hombre primitivo. em, siguen Siguen, digamos, con el príncipe planetario hay tribus confederadas, hay igual con el hijo material y las magisterial y con el hijo autootorgador, pero ya en la época de luz y vida hay un autogobierno. En el progreso material y en el desarrollo mecánico muy lento, 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 lento. Lento hasta el hijo instructor, pero fíjense que es que ellos dicen ya no se necesita, se vuelve nuevamente pues como a la vida natural, pues ya no necesitamos tanta invenciones ni tantos equipos, ni tantos aparatos electrónicos, ni tanto desarrollo tecnológico, porque yo pienso que en la época de luz y vida ya se logra un avance en el tema mental incluso y ya no necesitamos mucha tecnología ni siquiera pues para el tema de la medicina, porque pues ya hemos logrado 500 años de vida. Y el cese o la terminación de las enfermedades. Relaciones entre grupos, guerras constantes con el hombre primitivos, con el príncipe, pues unas guerras frecuentes y guerra frecuente incluso hasta el tema del hijo autotorgador, pero pues ya se logra el tema de la paz con el hijo instructor ya o en la época o en los arbores de la época de luz y vida. Y en el avance cósmico, pues primitivo ninguno, mínimo el avance cósmico, digamos que va subiendo, incluso cuando el hijo autootorgador, pues que ya tenemos conocimiento un poco del tema del universo, eh, pero es muy alto el avance cósmico, el conocimiento del avance cósmico ya con el hijo instructor trinitario o el establecimiento de luz y vida. Y bueno, digamos que continuando con el resumen, pues en el hombre primitivo el logro es la voluntad, el hijo divino pues ninguno. Después del príncipe, en la época del príncipe planetario, el logro es el gobierno. Ahí, y el hijo divino es un príncipe planetario. En el posadánico, el logro es la biología y la ciencia, y ahí el hijo divino son los hijos materiales. En la época magisterial, el logro es la filosofía y el logro divino es un hijo magisterial abonal. La época del autotorgador, el logro es la espiritualidad y hay un hijo autotorgador que puede ser un abonal o magisterial o puede ser un hijo creador para otros universos. Después del hijo instructor, pues digamos que tenemos el logro. El logro en esta época es la unidad, o en esta edad, en esta era. Y el hijo divino es el hijo instructor o los instructores trinitarios. Y en la época ya de luz y vida, pues logro es la perfección y
El Hijo Divino, pues es que ya aquí hay una administración trinitaria, ¿no? Si pudiera ser yo me quedo con esto, si pudiera ser trasplantado a un planeta normal, pensarías que ha sido trasladado al cielo. Y bueno, nada, pues gracias por escucharme. Me quedo pues con la, me quedo con la esperanza que un día se logrará. No lo veremos. Niña No lo linda, veremos. darte los agradecimientos, se nota el trabajo, la disposición, el amor, el tiempo, la energía que le pusiste a esta bella apertura de tu ponencia en este 2026. La verdad fue explícito, fácil de entender, muy ilustrativo. En fin, yo veo que te mandan y te mandan aplausos y aplausos, Esther. Mil gracias por haber hecho esa apertura en esta familia que es tu familia, Urantia desde el amor, con esta bella, hermosa ponencia e ilustración prácticamente de todo un documento. Dudas tenemos muchas. Entonces, quiero, hermanitas, solamente Esther nos regaló 30 minuticos para preguntas o para poder interactuar, porque fue tan bien estructurado esto que pues fue larga, pero muy amena. No se sintió el tiempo. Te están dando las gracias. Bueno, como nadie alza manitos, yo empiezo a ver dos cosas como interrogantes en todo esto que tú nos acabas de dar. Primero, sin querer ser en ningún momento, mm, sin querer, ¿cómo se llama esto? Ay, bueno, ya me olvidó. Veo que dentro de todo lo que tú expusiste, sobre todo al principio, se ve mucho la eugenesia en Urantia, porque habla totalmente del mejoramiento de las razas y habla de muchos aspectos, ¿sí? Desde la cultura, desde lo físico, desde lo intelectual, desde las razas, o sea, me parece, estoy juzgando, juzgar es la palabra, que es un poquitico que tiene un poquitico, no bastante, eugenesia, esta quinta revelación, siempre buscando, lógicamente, en afán de que todo mejore, que mejoren las razas, que mejore la calidad del ser humano, que mejoren las relaciones, que mejore lo intelectual, bueno, en fin. Y la segunda parte que yo me pregunto, aunque tú titulaste esta ponencia como si estamos siguiendo un plan divino. En la última parte, donde viene este autootorgador, nuestro creador, y dice, el camino está abierto, ¿no será que nosotros tenemos mucho afán de ver este planeta ya en luz y vida desde nuestro pobre concepto de tiempo? ¿No será que sí se está trabajando para eso? Y para que haya un bien, para que haya una luz, primero debemos conocer la oscuridad, que es lo que creo que en este momento está atravesando este planeta. Mucha oscuridad desde mi punto de vista. Habla Ángela María, el ser humano. ¿Sí? Entonces veo que es tanta la oscuridad por la que estamos pasando, por todo, por la violencia, por todo esto de la inteligencia artificial que ya prácticamente es un arma contra el hombre. En fin, tantas cosas que luego de esto no vendrá ya la luz, que sí nuestro auto-otorgador, nuestro Micael de Nevadón, vino a eso, pero nosotros estamos afanaditos. Ahora, respondiendo a la primera pregunta que tú haces, si está este planeta llevando realmente un plan divino, me pregunto para mí, ¿será que el plan divino para Urantia es diferente en el Padre Universal que para el resto de planetas? Dejo esa pregunta. Bueno, Gracias.
Yo también me la hice. Voy aquí, perdónenme voy aquí a tomarme este, resulta que en un planeta normal, fíjense cómo es el camino. Miren cómo es el Sí, camino. Miren dónde está Urantia, la rayita roja. ok. Em, y también yo me preguntaba lo mismo. Yo decía, carambas, ¿por qué no seguimos el plan? ¿Por qué el mismo Cristo, por qué el mismo Hijo Creador también se saltó el paso a paso, pues? Y bueno, realmente no me ha contestado. Si alguna vez me contesta, yo te cuento. Pero Quedó porque yo le pregunto. pendiente, quedó pendiente esa respuesta. Porque yo sí le pregunto, y yo, "Ve, hasta tú mismo te volaste aquí a querer como, pero finalmente yo creo que el plan del Padre, como dicen por ahí, es perfecto, ¿no? Y los reveladores que nos dicen, miren, no se preocupen porque finalmente Urantia va a entrar dentro de todo el tema cósmico, todo este orden cósmico. Entonces, ellos mismos lo dicen ahí. Si bien se salió del plan, no entendemos las razones. Y es que, mire, a mí me cuesta pensarlo. Y yo soy de las que, bueno, las personas que me conocen, tú, Ángela María, me conoces, Wilson, yo siempre estoy cuestionando todo, ¿cierto? Y yo me preguntaba yo, caramba, pero si hay un plan que deben seguir todos los planetas evolucionarios, la primera embarrada, el príncipe planetario, la embarraron. ¿Por qué no sacaron ese man de una vez y pusieron otro que siguiera? Y viene segunda embarrada, Adán y Eva. Caramba, pero es que vamos de embarrada. Tercera embarrada, bueno, la tercera revelación que tuvimos que fue Maquiventa. Bueno, de Maquiventa no se comenta mayor cosa. Bueno, mayor cosa sí se comenta harto y el tipo sí vino, cumplió con su trabajo de 100 años en el planeta y se fue. Viene el hijo autotorgador y caramba, y volvemos y la embarramos nosotros como humanidad. No él, nosotros. Y yo digo, y vamos de embarrar a embarrar, ¿cuántas embarradas más necesitamos para seguir y enderezarnos? ¿Sí? Yo, Tercita, estamos en un planeta experimental. Bueno, pero es que por más que experimentos que seamos, caramba, o sea, han sido misiones, fíjense, son hijos divinos que han venido y que han venido pues obviamente con una misión y que finalmente, bueno, están experimentando ellos con nosotros con ellos, no sabemos, o estamos experimentando los dos. En todo caso, siempre yo he tenido como ese interrogatorio y ahorita cuando yo estaba leyendo eso y decía, el mismo Micael, caramba, yo le pregunté yo, venga, pero tenía la posibilidad como de que mandara primero un hijo magisterial para que después viniera, pero no, él vino y hizo su autotorgamiento de una vez. Entonces, cuando me responda les cuento. vamos a Pero oír bueno, a esa es Lucy. una, esa es una. Perdóname, Lucy, Lucy. tú preguntabas por el tema de la eugenesia. Entonces, resulta que los reveladores, sí, los reveladores son partidarios y ellos expresan que una de las misiones del príncipe planetario es acabar con esas razas, las razas inferiores, y ir aumentando, digamos, y fortalecer las que son superiores. Pero ellos hablan, incluso nos llaman sentimentalistas y que hasta el día de hoy, fíjate, somos sentimentalistas, como que proteger al desvalido, como aquello, y entonces darle todas las oportunidades del mundo a todos estos delincuentes y, ay, Dios mío, bueno. Eso va a llegar también un momento en que va a tener que tomar su rumbo, pero, o sea, por todos lados estamos fuera del plan, sí estamos fuera del plan. La única esperanza y la única lucecita que nos pone ahí los reveladores que dice, miren, Urantia sí o sí, de alguna u otra manera, se va a enderezar. No se preocupen, ellos se van a enderezar. Pero mientras se endereza, pues ahí seguimos pagando las consecuencias con enfermedades, con muchas cosas que no deberían estar sucediendo. Y bueno, Listo, bendito Estercita. Dios que estamos aquí, Lucy. Ya, espérate. Yo me quedo con
De pronto el plan divino para Urantia es diferente, somos planeta experimental y me quedo con que sí, la quinta revelación maneja la eugenesia y yo entiendo por qué, pero la respuesta de eugenesia es total lo que es la quinta revelación. Gracias, Néstor. Le vamos a dar la palabra a Lucy, luego Jorge Roa, pero es que, ¿qué se me hizo alguien que lo había pedido antes? Byron, Byron. tú habías pedido también habías alzadito la mano después de Lucy. Lucy, adelante. Bueno, en primer lugar, Esthercita, felicidades. Te mando un abrazote desde aquí. Ahí está. Eh, por otro lado, me estás haciendo pensar mucho. Yo, mi mente, pues, normalmente sigue rutas un poco tranquilas, pero tú vienes aquí a hacerme un quiebre y a hacer que piense más profundamente y te lo agradezco. Ahora, Te lo agradezco. en la charla y en el libro, o no sé, en la traducción del libro será, no sé. Están hablando mucho de lo que es la palabra eliminación, eliminación del linaje débiles y cosas así. Yo creo que estamos malinterpretando esa palabra porque fíjate bien, en la misma charla tú ya hablaste sobre los avances científicos y todo lo bueno que se está logrando con la ciencia y van a desaparecer enfermedades. Y con lo mismo que van a desaparecer enfermedades, van a desaparecer digamos, las anormalidades. Entonces, la palabra eliminación a mí me suena muy fuerte. Es como que vaya, que hay que hacerlos desaparecer a la fuerza. Y yo no creo que eso entre porque, pues, Dios lo conocemos como su mayor virtud o su mayor presencia es el amor. Entonces yo creo que a través de la misma evolución, a través de los mismos descubrimientos científicos y todo, las razas, estos linajes van a ir desapareciendo, pero no eliminándose. O sea, no es que los van a, por decirte, los van a fusilar o los van a hacer explotar o algo así muy violento, ¿me entiendes? De que vaya en contra de la norma de la vida, sino que así como ha sido desde el principio, ha venido evolucionando, evolucionando, evolucionando y mejorando. Incluso con los animales, con los grandes dinosaurios, ahora son unas pequeñas lagartijas que ya no nos hacen daño. Entonces, yo creo en la evolución y el progreso. No creo en la eliminación. Creo en que todo va a ir mejorando espontáneamente y eso está en el plan de Dios. No creo que se necesite algo drástico, porque por naturaleza las cosas se van a ir dando. Así como no podemos nosotros adelantar el tiempo para llegar a luz y vida y tenemos que ir dando pasitos a pasitos, lo mismo la calidad humana, en tanto en lo físico como en lo moral, como en lograr esa unión con el ajustador. Todo eso me parece que va a ser en una forma eh, planificada y ahí sí encuentro yo que sí hay un plan divino. Hay un plan divino para que nos muestra que realmente no todo debe ser perfecto, sino que se debe ir logrando esa perfección sin violencia. Ese es mi sentir, eso es lo que mi corazón me dice y con eso me quedo. Con eso me quedo. Yo no creo en la violencia para nada, de que todo se logre por violencia, que todo se logre por medidas drásticas, sino que la misma naturaleza va a ir dando su punto. Eso es lo que quería compartir, pero como les digo, es mi manera de sentir y mi manera de pensar. Y Gracias, Lucy. Excelente, te vuelvo a felicitar. Muy linda tu charla. Gracias, Lucy. Ok. excelente. Lucy, esto sí es importante que no se piense que se está hablando de eliminar y sea que corresponda a matar o acabar. Fíjate que los mismos reveladores hablan de que naturalmente, naturalmente, digamos que las razas inferiores debieron haberse
o digamos que en la amalgama, digamos, de toda la raza, pues debieron haber, debió haber hecho la depuración. Pero yo no creo que es que haya mandado al príncipe planetario para encerrar a todas las razas inferiores y echarle una bomba nuclear. No, no. O sea, yo no creo que eso haya sido así. De hecho, no es así y no sucede así en los planetas evolucionarios. Dice que la misma naturaleza se va dando sus mañas, digámoslo así, para salir. De hecho, cuando hablan del hombre primitivo, dice que es una era muy violenta, y dice que es necesaria, esa era muy violenta es necesaria para la depuración de las razas. O sea, entre sí, porque es una etapa de supervivencia. ¿Sí? Sobrevives o sobrevives, o sea, o te come el tigre, o te come el diente, el sable del león, o te cogía el dinosaurio y te apacharraba, o sea, sí o sí, fue una etapa muy violenta en nuestro planeta y en los planetas evolucionarios, pero eso va generando que el más débil se va quedando atrás, ¿sí? Y se va extinguiendo. Entonces, Exacto. digamos que de manera natural pues iba sucediendo, pero no es que suceda como vamos a meterlo o como sucedió aquí con el tema del holocausto, otras cosas, pero no es esa no es la voluntad, como dices tú, y no es el plan. Gracias Muy por bien. hacer la Sí, aclaración. Sí. yo quisiera agregar también de que en esa época que hablan de los primitivos era, es cierto, una supervivencia, pero de especie, el humano contra lo animal. Ahorita somos una especie, ya somos humanos. Entonces, para mí no cabe eso de la violencia realmente. Gracias. Gracias. Gracias, mi Lucy, gracias, Esther. Entonces le damos la oportunidad a Jorge Roa de que comparta con nosotros sus inquietudes. Adelante, Jorge. Gracias, Esther. Felicitaciones por su ponencia. Está todo muy lindo. Eh, em, la Libro Durantia a nosotros nos abre una ventana para ver la vida diferente. Es una oportunidad que nos da la vida, nos da Dios, para poder ver, ver la forma diferente, la verdad. Pero no nos podemos volver en unos eruditos del Libro Durantia. Tenemos que concentrarnos más en el mensaje que dejó Jesús, Miguel. Es buscar el reino de Dios en tu interno y el resto se os dará por añadidura. Cuando nosotros nos juntamos con ese ajustador, cuando le damos el manejo de nuestra vida a ese ajustador, a ese director, creo que el resto, todo esto de la evolución y toda esta cosa se empieza a dar de una forma natural y no nos tenemos que preocupar de más porque podemos tener la seguridad que vamos a tener la guía real. Pero esto lo tenemos que hacer a conciencia. Queremos ir dentro de nosotros mismos, juntarnos con Él, meditar y decirle, Padre, dame dirección en esto que queremos saber. Y poco a poco eso se nos va a ir dando. Ese era el mensaje de Jesús, vino a revelar al Padre que está dentro de cada uno. Mientras nosotros no cambiemos, el mundo no va a cambiar. Si nosotros damos lo que tenemos adentro, si nosotros nos juntamos con ese ajustador, con esa chispa divina, con esa realidad, que lo único que tenemos real es eso, vamos a empezar a expresar realidad y a empezar a dar amor y a empezar a dar dirección real. En eso es que nos tenemos que concentrar. Y no como hicieron hace 2000 años, que fundaron religiones, se volvieron eruditos en cristianismo, judaísmo, y de ahí no hemos salido, seguimos dando la vuelta. Tenemos que volver al mensaje real de Jesús, buscar el reino de Dios en tu interno y el resto se os dará por añadidura. No sé si, si creo que quede claro eso. O si no, vamos a seguir. A nosotros no nos concierne en este momento saber, decir que vamos a acabar con así fuéramos dirigentes, vamos a acabar con los imperfectos, con las personas que no tienen capacidad. Eso no, yo creo que por ahora no nos interesa. Nos interesa es más juntarnos con el Padre que nos da dirección y seguro que nos va a dar y nos va a llegar. Y el mundo va a empezar a cambiar en la medida que nosotros cambiemos. Si nosotros nos cambiamos adentro, no va a cambiar nada afuera. Eso es todo, mis hermanos. Una bendición. Gracias. Gracias, Jorge, a ti, muy querido. Creo que todos tenemos claro
cuál fue el mensaje de Jesús. Mil gracias por recordárnoslo, pero pues aquí está presente en todos nosotros, Jorge. Gracias por tu participación, muy amable. Yo quiero preguntarle, antes de seguir con Marcelino, a Byron Uribe, que ha alzado la mano tres vecesitas, si quieres decir algo, Byron. Sí, claro, muchísimas gracias. Dale. Yo quería hacer referencia a algo que me ha parecido muy interesante. En primer lugar, cuando se habla de la era de oro del hogar, que habla sobre la igualdad sexual, yo diría que hay unos avances de otras utopías. Por ejemplo, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz habla de que va a haber una realidad entre parejas asexuada. No es necesario el sexo porque de alguna manera hay un cierto puritanismo al ver el sexo como algo, digamos, como algo que se acepta en el hombre. Además, encontré un texto en Lucas 1:30-35 en que el ángel le dice a María, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el hijo que te van a hacer será llamado santo. Ella dice, ¿cómo es posible esto si no vivo con ningún hombre? Y entonces el ángel le da la respuesta que es por la intervención del Espíritu. De alguna manera esa visión ha permeado un cierto puritanismo en la Iglesia Católica o las iglesias cristianas, en las que se ve de alguna manera con cierto carácter peyorativo la sexualidad, cuando en Génesis 1 aparece que la sexualidad es de parte bella de la creación en la cual el hombre es co-creador con Dios. Un segundo aspecto que quisiera mirar es que Isaías ya como profeta esboza ese mundo que se espera. Cuando Isaías dice, yo veo que de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo y no se adiestrarán para la guerra. Es una invitación a la casa de Jacob a que caminen a la luz del Señor, es decir, a que vayamos en paz. Y Jesús ya lo dijo de una forma magistral, amar y servir. Entonces, de alguna manera, es lo que estamos esperando. Estoy muy de acuerdo con el querido hermano que habló de último, que no recuerdo el nombre, que dice, busca el reino de Dios en tu interno. Lo demás, la erudición y todo eso es muy importante porque no podemos desconocer el conocimiento de seres racionales e inteligentes. Pero realmente el punto central no está allí, sino está en ese descubrimiento interior que creo que quien expuso lo hizo de forma magistral también demostrando que en su corazón hay una gran ansia de Dios y un gran deseo, no solamente deseo, sino realidad de encontrar el espíritu en ella. Gracias, Estercita. Gracias a ti. Byron, Nino, Byron, mil gracias. El hermano que habló, Byron, es Jorge Roa, que fue el que nos recordó, nos vino a traer nuevamente ese mensaje de Jesús y lo que debemos tener en nuestro corazón y en nuestras mentes. Gracias a ti, Byron. Antes de darle la palabra a Marcelino, quiero leer aquí dos cositas. José Niño en el chat participa diciendo, cuando se importan animales como vacas, caballos, ovejas, etcétera, tienen que ser de raza pura y no se dejan mezclar con otras razas. En cambio, el ser humano se emborracha y se mezcla con lo que sea, degenerando la raza de por sí que no es muy buena. Luego hace una aclaración, dice no eliminación, o sea, a lo que dice Lucy, sino esterilización. Ramón Humberto nos dice algo muy lindo, amados hermanos, en mi opinión Jesús de Nazaret mantenía un sentimiento positivo y de esa manera debemos mantener ese norte. O sea, él vino y fue positivo, así este fuera un platanal vuelto patas arriba. Él vino aquí positivamente y a llevarnos de su manito positivamente. Maricé te quiere felicitar y le ha encantado su presentación. Bueno, vuelvo de Marcelino. ¿Quieres hablar tú primero o dejamos primero a Octavio, que siempre te gusta a ti? O primero Octavio. Bueno, Octavio, adelante y luego terminamos y finalizamos con Marcelino y con el cierre de la sala. Octavio, adelante. Hermanitos, gusto en saludarlos, buenas tardes. Me gusta verlos a todos y creo que todos se encuentran bien. Yo nada más quería comentar lo siguiente, referente a este tema es muy profundo, pero a la vez el libro de Durantia nos los deja claro.
todos los planetas tienen una línea evolutiva, ¿sí? Nada más que como que no lo detalla, pero tras línea, al ir estudiando el libro de Urantia, al menos yo he interpretado que la línea evolutiva de esta esfera es a través de todo lo que estamos viviendo. Mostró una gráfica la hermanita muy clara de que es un poquito hasta decepcionante, ¿no? No hay cosa que no nos haya salido bien, pero es por lo mismo. Pero también así es, en alguna manera va a ser de acuerdo al esfuerzo que nosotros procuremos, ¿verdad? O tratemos de salir adelante, también va a ser así, de alguna forma, yo pienso que el galardón, porque también el libro Durante en muchos pasajes lo menciona y el Maestro Jesús también lo menciona. Entonces, yo considero que de manera personal podemos nosotros afrontar toda esta situación y entenderla, ¿eh? Y de alguna manera comprender por qué son las cosas, por qué algunas se dejaron de hacer y por qué otras están sucediendo. Pero es porque el mismo libro nos da ese conocimiento, ¿no? Esa sabiduría. Y la línea de Durante es a través del martillo, ¿no? Aquí lo dice, entre otros documentos, dice, a ver, los creadores poseen pleno poder, fíjense, los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso. Pero dicho Edén no contribuiría al desarrollo de aquellos rasgos, fíjense, rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta seguridad forjan en vuestro mundo, entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia. Vuestras ansiedades y penas, vuestras pruebas y desilusiones son tanto parte del plan, fíjense, aquí está, del plan divino en vuestra esfera, como lo son la perfección exquisita y la adaptación infinita en todas las cosas a su propósito supremo en los mundos del universo central y perfecto. O sea, hermanitos, cada esfera tiene una línea evolutiva, una línea de desarrollo, y la nuestra es así, a través de la adversidad, de la resiliencia, de todo lo que estamos viviendo. Pero depende de nosotros tomar el esfuerzo. Gracias y gusto en saludarlos. Octavio, gracias a ti. Primera vez que te demoras poco. Felicitaciones. Qué bien. Antes ya de darle la palabra a Marcelino, hoy estuvimos acompañados por nuestro Wilson González, que hacía tiempo que no podía entrar. Wilson, bienvenido. Qué rico que estés con nosotros y esperamos que esta sea la primera vez de muchas veces que vas a continuar acá. A propósito de Wilson, me dice que ofrezca a quienes necesiten o a quienes tengan a quien donarle el libro de Urantia de la Quinta Revelación, le avisen a él o por intermedio mío yo le aviso a él. El costo del libro solamente el envío para las personas que están en Colombia. Para las personas que están en otros países, la verdad, como no sé cómo funcionará. Me imagino que también ponerlo en un correo internacional. Angelita, Dime, si me permites, adelante. en todo lo que es Sudamérica, en cada país hay un coordinador de área de la fellowship. En este caso, yo soy el coordinador de área de Colombia y la fellowship es la que hace la donación de los libros. Entonces, en cada país debe haber ahí. Si de pronto te escriben por este medio, yo les digo quién es el representante o el coordinador de cada país. Y sí, tengo libros a disposición para Colombia. Los que quieran, con mucho gusto, la Fellowship hace la entrega, la donación de los libros. Muchas gracias. A ti, Wilson, por la explicación. Entonces, ya saben, los colombianos que necesiten o tengan a quien darles, por favor, se comunican con Wilson, se comunican por este medio o se comunican conmigo si tienen mi contacto. Inmediatamente los contacto con Wilson. También no conocíamos aquí a Mélida Martínez. Bienvenida a esta familia de Urantia desde el Amor. Mi Tatiana no la había saludado. Bueno, a Diego, Claudio sí. a Diego Eh, Marroquín. a Diego Marroquín también, bienvenido, Diego, qué rico, es la primera vez que te veo, yo por lo menos. Mélida Martínez. Un placer, soy del Salvador. Clarín me pasó el link de Zoom para entrar
al Zoom y me gustó mucho todo. Yo aquí en San Martín paso difundiendo el libro Durante para mis amigos. Son pocos los que se han unido a él, pero ahí voy empezando con poco. Muy bien, Diego. Mira, esta reunión la Buenas tenemos todos los noches. lunes a las 6 horas, hora de Colombia. Todos los lunes tenemos estas reuniones, diferentes ponencias siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, mi Marcelino, tienes la palabra. Cuéntanos, pelirrojo, ¿qué nos vienes a decir hoy? Gracias, Esteban Angelita. Bueno, mire, de verdad, coincidiendo con Ángela, o con Angelita, Esther, felicitaciones. Se ve que ha hecho no solo esfuerzos y realmente una verdadera selección de imágenes y todo lo demás, sino que se ve que se ha hecho un crecimiento importante, Esther. Así es que felicitaciones en español, congratulations en inglés. Lo que dijo Roa es la base, lo que dijo nuestro hermano Jorge es la base. Pero es importante, ya que hay tanta confusión, algunos detalles, Angelita, y lo más rápido que sea posible. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el plan divino siempre está para todos los planetas. Nunca, jamás, ningún planeta del universo se queda sin plan divino. Lo que pasa es que el plan divino se adapta a las circunstancias de cada planeta. Se adapta a las circunstancias de cada planeta. Y en el caso de Urantia, el plan divino se adapta a las circunstancias de Urantia. No olvidemos que Urantia se sale del ritmo normal por muchas razones. Una, el hecho de que la primera raza no fue como la de Urantia. Siempre se empieza por la raza roja, una de las 6 razas. De manera que aquí se hizo un experimento, además de ser un mundo experimental o un mundo decimal, se hizo un experimento con una primera raza que fue la de Andoni Fonta, que no es lo normal. Ahí sale de lo normal el planeta, además de ser un planeta decimal. Lo otro, este, eh, las 6 razas de color, generalmente las razas vienen una a una. Aquí se hizo una enorme, como se dice, una mutación espectacular de una sola familia. De manera pues que ese es otro experimento que se hace en el planeta y eso hace que también se salga del ritmo normal. Luego viene el príncipe planetario retardado, que generalmente viene con la primera raza, lo cual no pasó en Urantia y vino mucho tiempo después, 493.000 años después, o sea, hace medio millón de años. Y aún así, el príncipe, tratando de ver cómo interesaba todo este aspecto que se salía de lo normal, pues viene a caer 300.000 años después y como dicen en Colombia, la embarra de manera tan impresionante. Ahí se sale el planeta de una manera terrible por haber apoyado la rebelión de Lucifer. Además de eso, viene Adán y Eva a ver cómo se logra manejar la situación y también repitiendo, como dicen nuestros hermanos colombianos, la vuelve a embarrar también esta segunda jornada que recibe el planeta de bendición. Y entonces, lamentablemente, ahí se desajusta el planeta nuevamente. Luego, entonces, hay necesidad de una urgencia. No es lo normal que venga un Melquisedec, pero en vista de todas estas enormes desajustes planetarios, hay la urgencia de un Melquisedec hace 4.000 años, que vino de urgencia a tratar de ver cómo medio remendaba el asunto, tratando de preparar el camino para un hijo creador y tratando de recatar la idea de un Dios único que se había perdido. De manera pues que se desajusta nuevamente el ritmo del planeta y no le queda más remedio a Micael, en vista que uno de los planetas más oscurecidos, más golpeados, más desajustados del ritmo normal, que elegir Urantia. Y al elegirlo, no solo desajusta más el ritmo, pero también hace posible que Urantia tenga una fuerza que no tenía, que es el derramamiento del Espíritu, además del gran mensaje, de la gran inspiración de Micael en Jesús. Entonces hay una situación más allí de del desajuste planetario, de manera que hay una enorme cantidad de causas por lo cual se sale el planeta del ritmo normal, pero el plan divino está allí en pleno, adaptado al planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla, y es muy interesante lo que dijo Lucy, cuando se habla de la depuración, no tiene nada Eliminación. que ver con eliminación, con matar,
simplemente el control de la natalidad, o sea, tratar de ver cómo se evita la procreación entre seres de tendencia desfavorable. Ese es lo que se llama eliminación, pero eso se da por un proceso natural, no por matar a la gente, simplemente control de procreación, que lamentablemente no hay por la falta de Adán y Eva. En cuanto eso significa la eugenesia, eso significa la eugenesia y es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, sobrinas que no han elegido bien, que han elegido desfavorablemente, ahí se ve inmediatamente en nuestra nariz, al frente de nuestra cara, el desajuste que se ocurre. Entonces, es algo completamente natural y obvio de observar en la situación para ver cómo se elige de una manera más favorable, digamos. Entonces, eso. Y en cuanto a la dispensación, Urantia está retrasada. Si nosotros nos ponemos a ver que las dispensaciones generalmente, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, es cuando cambia de época, porque sí hay resurrecciones milenarias, pero se llaman resurrecciones especiales. Entonces, la primera dispensación, 493.000 años, que es el cambio de época cuando vino el príncipe. La segunda, 462.000 años con Adán y Eva. La tercera, 36.000 años con el Micael en Jesús. Y entonces, cuando uno suma esas tres y las promedia, entonces Urantia tiene más de 300.000 años de retraso, más de una dispensación, al sumarlas y promediarlas. Y es importante que no perdamos la esperanza. Por favor, sigamos allí tratando de hacer todo lo que podamos con lo que dijo Jorge Roa y confirmó Byron. La última página del libro nos dice, para tener siempre fuerza, nos dice dos líneas. La última página del libro, del documento final, dice: no os desalentéis, la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará, no fracasará. Eso quería compartir, Angelita, y gracias por el tiempo. Marcelino, palabras maravillosas. Mi Octavio, no te voy a dar la palabra, que tú ya hablaste, qué pena. Por respeto, vamos a cumplir con nuestro horario. Perdóname, es con todo el amor, pero son las 8:05 y pues debemos cerrar la sala. Pero sí me preocupa un poquitico que esta niña Mélida Martínez nos quería decir algo. Mélida, ¿tú quieres compartir algo brevemente, por favor? Buenas noches, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Yo pues nunca había entrado, es la primera vez, llegué tarde a la conferencia y solo estoy escuchando las preguntas y las respuestas y sí me gustaría obtener el libro. Y también, sí, pues tenía una duda, pero ya por respeto, como tú dices, listo, en otra oportunidad. Mélida, ¿cuál es tu contacto? ¿Tú dónde vives? En Sabaneta, Antioquia. Ok, dame tu contacto. ¿Cuál es tu número de celular? 312 Que te lo pase Sí. por el interno. Ay, espérate, 295 Esther. 312 295 295. 9859. Ok, 98 5859. 59. Y te llamas Mélida Martínez, ¿cierto? Sí, Bueno, mira, sí, Mélida, señora. José Iván Muñoz se va a comunicar contigo, ¿sí? Sí, señora. Y él ya te dice, ¿sí? Habla, habla, José Iván. Ok, muchas gracias. Vemos, Bendiciones para venga, nos todos. vemos. Feliz Yo, noche. yo estoy en Sabaneta y yo te contacto. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Feliz noche para todos. Ok. Entonces, nuevamente, Octavio, lamentando sinceramente, lo último que vamos a dar es ya para que Esther se despida. Yo me despido también de todos ustedes. Gracias por participar. Mélida, te voy a meter en este chat de Orantia desde el amor para cuando quieras participar y entrar, lo puedes hacer, ¿ok? Gracias a Bien, todos. muchas gracias. Muy amables. Bueno, a ti. Diego, ¿tú me puedes dar tu contacto o quién lo tiene acá? Angelita, que sea después de la Eh, grabación para que no les quede ahí en YouTube el contacto. Ok. Ok, Diego, no te con vayas. Clarice, Tan pronto con Clarice, cerremos, hablamos, ¿sí? Espérate. Espérate ahí, no te Repito el vayas. contacto. No, no Repito te el vayas. contacto No, no, o lo no, vamos escribo a aquí en el cerrar. chat.
Vamos a cerrar porque esto hay que editarlo, entonces vamos a cerrar. Escribo el chat en el contacto en el chat. Ya Sí, por tenemos tu favor. número. Ok, gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias pues por haber atendido esta invitación. Los dejo, y como ya lo comentó Jorge y Marcelino, yo los dejo con esta reflexión de estamos destinados a seguir el plan, de una u otra manera, pues a llegar allá donde el Padre nos tiene para llegar. Pero dice que la construcción del puente empieza con la transformación personal. Y en estos días hablaba con alguien de aquí, pues de Urantia, que alguna vez me presentó el libro y que una persona que quiero mucho me decía, Estercita, una cosa es conocer Urantia y otra cosa es aplicar y vivir Urantia. Y como todas las religiones, una cosa es conocer lo que dice la Cábala, lo que dice la Biblia, lo que dice, y otra cosa es realmente vivir eso. Entonces el llamado es cada vez pues como a reconocernos, a reconocer que tenemos y estamos aquí en esta era y nos llegó esta información con un propósito. De pronto estamos llamados a ser parte de ese propósito para, seguramente no lo vamos a ver, pero sí en algún momento pues saber que nuestro planeta se estableció en luz y vida. Y ese sería el mejor regalo que podemos darle al planeta y darnos a nosotros mismos. Celebrar eso por allá en otras esferas sería algo maravilloso. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, los quiero mucho y bueno, aquí Ok, estamos para seguir a ti, Esther. construyendo país, planeta. Felicitaciones. Adelante, Lucy. No te vayas, Diego. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.